A mí me genera mucha ansiedad antes de venir a una gran ciudad. ¿Qué tiene Chicago? Que es su pizza. Y vamos a ir a conocer el famoso bar que se llama The Green Mile. Era frecuentado por Al Capone, el capo de la mafia. No dormiste bien. Y hemos llegado al famoso río Chicago. Es muy curiosa la forma. Me marea mirarlos. Y estamos en Chicago, estamos en la casa de los Chicago Bulls. Bienvenidos a Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Nos encontramos en un nuevo estado, en el número 15 para nosotros, en Illinois. En esta famosísima ciudad finaliza la Ruta 66 de la que tanto hemos estado hablando en episodios anteriores. Por otro lado, una ciudad muy importante con todo lo que tiene que ver la historia de la mafia. Así que acompáñanos a disfrutar por 48 horas en la ciudad de Chicago. Como siempre contamos que en las grandes ciudades lo primero y principal que hay que tener en cuenta a la hora de parar es respecto a los carteles. Hay muchas zonas de descarga, zonas donde está prohibido parar, o como en este caso, que después de tanto buscar encontramos un lugar donde se puede parar. Y vamos a pagar ahora acá. Para que tengan de referencia, sale $4.75 la hora de estacionamiento. No sé si es que todos los días es así o hoy porque es día de semana, porque por lo que estábamos viendo ahí en la aplicación, las tarifas van variando en función de la zona, de los días, de los horarios y demás. Eso es lo que nos costó ahora. Estamos recorriendo el primer barrio acá en Chicago que se llama Old Town, que significa pueblo viejo, y leímos que hace referencia como un barrio más antiguo y que todavía mantiene esa vecindad, esa cercanía entre los vecinos. Se ve un barrio divino. I am packing my bags, I am leaving. Lo que llevamos recorrido acá por las calles de Chicago, vemos mucho en la tipología de edificios que nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas de Estados Unidos. Mucho ladrillo visto, muchos edificios así como más rojizos. ¿Qué sería? Muy prolijo, muy parecido, muy estadounidense. Maybe I'm going to London. Hoy es 1 de octubre, como ha volado el año, y se viene Halloween. Así que yo creo que vamos a empezar a ver calabazas por todos lados. Recién pasamos por un barrio y era increíble la cantidad de adornos que ya tenía esa casa, con esqueletos. Cruzamos una chica recién que iba caminando por la calle con un montón de calabazas, y ya en los supermercados hace varias semanas que venimos encontrando diferentes artículos. Se ve que es muy común como la gente celebra acá la festividad de Halloween. La verdad que para nosotros en Argentina no es un día que se celebre. Se ve algún niño, pero no es algo masivo. Sí, se disfrazan ahí por ahí de decir, bueno, voy a pedirle al vecino que me dé un par de caramelos. Pero nosotros como niños no es algo que nunca hayamos celebrado. O sea, y tampoco en nuestra casa se ha decorado las casas para Halloween. Así que cuéntenos si en sus países sí existe esta tradición. Aclaren en los comentarios desde qué país nos están viendo. Streets where your name. Go on, tell me I'm free to do as I please, but without you, it's all. Algo que sí me parece re de película es este techito así redondito negro. Es recontra de película. Be lonely and this Christmas. Pero un hecho que marcó la historia de Chicago es que el 8 y el 9 de octubre de 1871, es decir, que se van a cumplir ahora unos 153 años, ocurrió un gran incendio en el que en esos 2 días ardieron 17.500 edificios, fueron 100.000 personas las que fueron afectadas y se estima que fallecieron unas 300 personas. Todo este incendio azotó la ciudad, donde la gran mayoría de las construcciones eran en madera, pero por suerte la ciudad se pudo levantar rápidamente. La parte de la industria siguió funcionando porque por suerte no se vio afectada, pero no deja de ser uno de los hechos que más marcaron la historia de la ciudad de Chicago. Since you've gone, the longer I stay, there's no getting away.
Y vamos a continuar este recorrido por una de las actividades imperdibles y más famosas que tiene Chicago, que es su pizza. Es muy característica. Les habíamos hablado un poquito de esto cuando estuvimos visitando Las Vegas, un video muy épico, 24 horas despiertos en Las Vegas. Y vamos a probar las pizzas de Lou Malnati's, a ver qué es lo que las hace tan características. And out of your life, and I am going out of my mind. 'Tis a season to be lonely. Lo primero que hay que destacar es cuál es la característica que tiene esta pizza que se llama Deep Dish, o también se conoce como estilo Chicago, que es el borde. Tiene más pinta de tarta que de pizza. A ver. A ver. O sea, la verdad sí, no parece una pizza. No sé ni cómo comerla. Está muy rica. Tiene mucha salsa, se le siente mucho la salsa de tomate. Es una pizza bien con mucha salsa. Yo me pedí una que se llama de Lou. Tenía un mix de espinaca, albahaca y ajo. Después trae también champiñones y arriba el queso. Lo que tiene, la otra característica que tiene, además de que es la masa en el costado y que es gruesa, que es una masa más gorda. O sea, el orden es al revés que el de la pizza. Va la masa, después se pone el queso y los ingredientes y arriba tiene la salsa. Está muy rica, la verdad, me encantó. La mía tiene carne, la mía yo pedí una clásica de Chicago, tiene carne como si fuera salchicha. Me encantó. Está muy rica. Como decíamos, es más al estilo de una tarta, pero está buenísima. Y lo bueno es que me cambia el recuerdo. ¿Te acuerdas cuando comimos en Las Vegas? Que probamos una pizza de Chicago, pero era una pizza como estaba congelada. Y así que haberla probado acá la reivindica y la súper recomiendo. Qué buena vista que tiene la ciudad. Acá estamos frente al lago Michigan, que tiene muchísimo movimiento. Pensé que era un lago más calmo. Creo que no se alcanza a apreciar ahora porque vamos justo en movimiento. Les vamos a dejar un mapita acá para que vean qué grande que es el lago Michigan, que además es compartido por 4 estados. Illinois, donde estamos nosotros en estos momentos, que se encuentra la ciudad de Chicago. Después también lo comparte con el estado de Wisconsin, más al norte. Hacia el sur un pedacito del estado de Indiana. Y hacia el frente, o sea, como hacia el otro lado del lago, da el estado de Michigan. No, I fell in too deep. Hope that you see. It's all Y ahora acabamos de entrar a un espacio verde que es súper grande, se llama Lincoln Park. Está muy cerquita ahí del lago. Por lo que vimos, la ciudad tiene varios espacios verdes. Ya vimos mucha gente aprovechando de estar al aire libre, haciendo actividad física, paseando sus mascotas. Miren qué lindo que está. stay by my side just tonight. In the morning we can pick up the fight. Don't give up on me, babe. Remember the early days. Como dato curioso, a diferencia de las otras ciudades, en Chicago no se puede girar a la izquierda cuando el semáforo está en rojo. ¿Pero en todas las esquinas? No sé si todas, pero me arriesgaré a decir que en la mayoría. Desde que entramos a la ciudad vengo viendo los carteles. Lo bueno es que está el cartel que te avisa que no puedes doblar. Siguiente semáforo, miren, allá a la izquierda dice no turn on red. Chicago es una ciudad llena de historia, cultura, pero también de sombras y leyendas. La historia de la mafia en Chicago empieza a principios del siglo XX, cuando las oleadas de inmigrantes italianos comenzaron a llegar a la ciudad en busca del sueño americano. En los barrios italianos, la falta de oportunidades y la discriminación alimentaron la creación de sociedades secretas y redes criminales. Una de las más conocidas fue la Black Hand, que se dedicaba a la extorsión y el crimen organizado.
Pero fue la ley seca, en los años 20, la que realmente encendió la chispa que transformó a Chicago en un campo de batalla entre mafias rivales. Entre 1920 y 1933, la ley seca convirtió a Chicago en el paraíso del contrabando de alcohol. El gobierno prohibió la venta de bebidas alcohólicas, pero en lugar de eliminar el consumo, la ciudad se llenó de bares clandestinos conocidos como speakeasies y la mafia vio una oportunidad de oro. Al Capone, el gángster más famoso de la época, controlaba todo el negocio ilegal. Mientras la gente seguía bebiendo a escondidas, Capone y su banda ganaban millones. Pero la ley seca no solo trajo dinero, también provocó guerras de bandas, corrupción y muchos caos. Los policías y políticos estaban tan comprados como las botellas de whisky. Uno de los eventos más icónicos de la época fue la masacre de San Valentín, cuando la banda de Capone masacró a sus rivales en pleno Chicago. Este evento demostró el poder que la mafia tenía en la ciudad, pero también selló el destino de Capone. Al final, la ley seca fue un fracaso. En 1933, el gobierno levantó la prohibición y aunque la fiesta terminó, el legado de la mafia quedó marcado en la historia de Chicago para siempre. Y el recorrido de hoy va a continuar por otro icónico lugar de la ciudad, pero esta vez es un bar. Chicago se caracteriza por el blues y el jazz y vamos a ir a conocer el famoso bar que se llama The Green Mile. Es un bar de jazz. Si bien el blues se inicia en el estado de Mississippi y Luisiana, al sur de Estados Unidos, debido a que el empleo era escaso en esa zona, muchas personas empiezan a emigrar para acá. Y cuando la música llega acá a Chicago es donde se empieza a hacer más popular este ritmo. Así que vamos a ir a disfrutar de una hermosa noche. My business, humming a song. I'm happy by myself, not a care in the world. This is a life, just me, myself, and I am watching the clouds up in the sky, all but laughing out loud. I'm telling you why I'm living the life, just me, myself, and I. La verdad es que estuvo muy copado. Me encantó el plan. A las 8 arrancaba una banda. Les recomendamos que vengan temprano, así pueden encontrar lugar, porque si no se llena bastante. Solo aceptan efectivo y tiene un costo de $10 la entrada y después uno paga lo que vaya a consumir. Re a la antigua, todo en el bar, incluso pagar con efectivo. Creo que es el primer lugar de todo Estados Unidos que únicamente se puede pagar en efectivo. Hay un cajero, de todos modos, si uno no tiene ahí. Literalmente me sentí hace 100 años atrás. O sea, encima justo toda la banda que tocó, todas las canciones eran de 1929, 1930 y el bar está ambientado, o sea, no es que está ambientado, está igual. En realidad es un bar antiguo y que se ha mantenido así en el tiempo, así que fue como viajar al pasado. Este bar era frecuentado por Al Capone, el capo de la mafia. El favorito de Al Capone. El bar favorito, y dicen que atrás de la barra había un pasadizo secreto, un túnel donde él se escapaba cuando lo buscaba la policía, pero no se sabe y no te dejan ir atrás de la barra a ver si eso es verdad o no. Y ya tenemos el lugar donde vamos a pasar la noche de hoy. Está marcado Night Overlander, tenemos amigos que han dormido acá, dicen que es muy tranquilo. Como siempre decimos, lo importante es ver los carteles y acá, por ejemplo, de donde nos estacionamos nosotros hacia allá, empieza un espacio reservado, pero nosotros estamos en zona habilitada, así que esperamos poder pasar una noche tranquila y mañana les contamos. Buen día. No dormiste bien. No dormimos bien, en verdad. La verdad es que, no sé, igual no había ruido.
me desvelé nomás a las medianoche, pero el barrio estuvo súper tranquilo. Sí, el colectivo nomás se escuchaba. El colectivo fue a la mañana. Sí, bueno. No, a la noche no hubo nada de ruido. Sí me desperté en un momento como asustada que escuché un ruido, que se había movido la camioneta y pensé que nos habían chocado, así que me bajé como muy rápido a ver, no pasó nada por suerte. Así que ya estamos acá desayunando tempranito, hay mucho movimiento afuera, ya la gente empieza a... se ve mucha gente haciendo actividad física. Nosotros desayunando para arrancar la mañana y seguir recorriendo esta hermosísima ciudad. Al final se nos pasó la mañana trabajando, son las 2:30 de la tarde ya. Vamos a comer algo rapidito, una mini tortillita con un poquito de espinaca que había en la heladera, un portobelo con queso, comemos algo rapidito y salimos a recorrer. Pegado al parque donde pasamos la noche, hay un barrio que tiene el mismo nombre, Lincoln Park, y está súper lindo, se ven unas construcciones y unos edificios re bonitos. Desconozco si en esta zona uno se puede alojar si viene por turismo, pero les pasamos el dato que se ve muy bonito. Gente, el ruido que hace el... ¿Qué es el tranvía esto? ¿Cómo se llama? Yo creo que es el... no sé si no es el metro. El metro. Yo no sé cómo hace a vivir la gente acá con ese ruido. Pasa a cada rato, o sea, estuvimos unos 10 minutos ahí acomodando todo y demás. Pasó como 3 veces. Y no sé si no más, tremendo el ruido que hace. Acabamos de dejar la Jacuneta, nos hemos venido para el centro de la ciudad. Corazón de Chicago. Bellísima. Vimos unas vistas ahí mientras veníamos manejando, hermosísima la ciudad. Así que dejamos la Jacuneta estacionada en un estacionamiento público que nos costó unos $15 las 8 horas. Si le poníamos, no creo que estemos 8 horas, pero si le poníamos 3 horas nos cobraba lo mismo, así que por las dudas tenemos 8 horas para dejar la Jacuneta ahí y recorrer el centro de Chicago. Vamos a salir a caminar. Si me ven con esto, no me pasó nada, por suerte, pero qué cosa dolorosa es cuando te rompes la uña. Ya me la corté, la limé, todo, pero cada cosa que tocas se engancha. Así que por suerte no nos pasó nada, pero de todos modos, siempre viajen a donde viajen, recomendamos que tengan seguro de salud. Por las dudas, toquemos madera. ¿Puedo tocar? Qué mal que estuviste. Que no tengamos que usarlo. Pero si necesitan contratar un seguro de viaje, les recordamos que con Asís 365, usando el código JACUNA365, tienen un 5% de descuento, que es el seguro que usamos nosotros hace más de 5 años. Les dejamos el link en la descripción de este video. Y como les dijimos al principio de este video, Chicago también es famosa porque acá inicia la Ruta 66. Al principio yo dije que terminaba y después dije, cometí un error porque les estuvimos mostrando en Santa Mónica, en California, que es el final de la Ruta 66. Sin embargo, acabamos de venir al lugar donde efectivamente empieza. Nos llevamos una sorpresa que dice End. Así que, en fin. Es la ruta con doble fin, sería esta en lugar de la ruta sin fin. En fin, ya sea el inicio, sea el fin, acá es un punto emblemático para la histórica Ruta 66 que les estuvimos mostrando en episodios anteriores, que la transitamos con la Jacuneta. Esperamos en algún momento tratar de hacerla lo más completa que se pueda, porque como ya les anticipamos, ya no existe en su totalidad. Y para aquellas personas que les gusta el arte, dicen que el Instituto de Arte de Chicago es uno de los más prestigiosos de Estados Unidos. Voy a hacer una pausa muy amable. La gente nos vieron que veníamos grabando y se corrieron todos para no molestar en la grabación. El museo aparenta estar cerrado. De todas maneras, tiene un costo de ingreso de $75 por persona. Así que, aunque haya estado abierto, no íbamos a entrar. Yo, por lo menos, no iba a gastar $75 para ir a ver un museo que me aburro a los 5 minutos. Otro cartel acá de la famosa Ruta 66. Lo que nos pasa a nosotros con las cosas referidas a arte
es que encima no somos entendedores, entonces Tal cual. puede ser un gran museo, pero nosotros no sabemos apreciarlo, así que... Pero bueno, al que le gusta el arte, gran museo para visitar. I'm an expert at overthinking things that I shouldn't. You come across as a cool guy, someone who's the opposite. Hemos llegado a este icónico lugar que es la Fuente Crown. Son 2 torres de LED de 15 metros de alto que se acaban de apagar. Yo no sé por qué, si tienen algún tiempo o habrá pasado algo, pero abajo de esa cortina de agua hay una pantalla LED que se ilumina por completo. Dimos toda la vuelta para ver si había alguna pared que se había prendido, pero no. Esperemos tener suerte a la vuelta, así se la podemos mostrar. All my life, all lonely nights, you were always there at the same damn bar. I just never looked your way, and I've seen every ocean, but I've never seen a Y hemos llegado a uno de los iconos más famosos y más representativos de la ciudad de Chicago, que es The Cloud Gate. Esta famosa escultura está dentro del Parque El Milenio, que es lo que veníamos recorriendo previamente. Es re difícil encontrarte, mirate. Lo bueno es que tengo el suéter rojo y me vi ahí. A ver. Ahí estamos con Santi. Cloudgate es el nombre original, pero se la apoda con el nombre de bean, que significa frijol en español. Es muy curiosa la forma. Me marea mirarlo. Si lo miro y me muevo, como me marea el reflejo. Es muy impresionante, está todo pulido, así que no se le ven ningún tipo de costuras, digamos, por la parte de afuera. ¡Wow! ¡Ah, no! ¡Qué flash! Bueno, acá nos ubiqué, ahí estamos nosotros. Pero si uno mira acá arriba, te marea. ¡Wow! Miren ahí que nos vamos alejando. ¡Qué copada que está! Y mirá, si la enfocás de acá, se refleja toda la ciudad. No, es increíble este monumento. ¡Qué bueno que está! Esa fue la idea del autor, poder reflejar la ciudad, pero a la vez teniendo este efecto de distorsión. Debo decir que este lugar es de esos con los que vine con poca expectativa y me sorprendió mucho para bien. Sí, es impresionante. No, es tremendo cómo se refleja todo el perfil de la ciudad, los edificios. ¡Qué bueno que está! Me encantó. Pesa 98 toneladas. ¡Wow! Estamos en Chicago, estamos en la casa de los Chicago Bulls. Pensar que hace unos cuantos videos atrás, estuvimos mostrándoles Nike cuando pasamos por Portland y hablamos de la historia de Michael Jordan, y pensar estar ahora acá en Chicago. Tenemos muchísimas ganas, como ya hemos contado, de poder ver un partido de la NBA. Estuvimos buscando cuándo era el próximo, está recién por arrancar la temporada. Todavía no hay partidos acá. En 7 días recién va a ser el próximo partido de los Chicago Bulls. Pero bueno, nosotros ya no vamos a estar acá, pero todo esto indica que en nuestras próximas grandes ciudades de la costa este deberíamos poder ver Ojalá. un partido de la NBA. Es impresionante lo chiquitito que uno se siente caminando por acá, pero el tamaño de estos edificios es Miren. absurdo. O sea,
Una altura tremenda. Me está encantando esta ciudad. Sin dudas, o sea, ya con lo que recorrimos hasta ahora, es mi ciudad favorita de Estados Unidos. Ah, pensé que ibas a decir que tu ciudad favorita de todas. Porque no. Vancouver, yo sé que para vos es una gran ciudad. También, pero de Estados Unidos creo que va ganando Chicago. Creo que estoy de acuerdo con vos. Ay, aunque San Diego me También. ha gustado mucho. También. Y hemos llegado al famoso río Chicago, este río que desemboca en el lago Michigan. Una de las cosas que se puede hacer es navegar acá, miren ahí, se ven varios barcos. Y este que estamos viendo acá, miren, es un barco súper exclusivo. Es un restaurante, o sea que podés ir a cenar navegando por el río Chicago. Cruzamos el río caminando y de este lado venden las navegaciones. Vale $50 por persona y es un tour arquitectónico donde desde el barco se puede ver todos los edificios que rodean el río. Estamos transitando The Magnificent Mile, una de las avenidas más famosas acá por la cantidad de locales, la vida nocturna que hay y además porque en esta parte de la ciudad se realizan un montón de festivales todo el año. Así que también es recomendable darse una vueltita y disfrutar de caminar por acá. Y otro imperdible si venís por acá es hacer el River Walk, que sería caminata del río, que es toda una pasarela que bordea el río de Chicago, así que la vamos a caminar. Acabamos de entrar a la Torre Willis, la más alta de la ciudad de Chicago, y dicen que es muy recomendable poder ver la ciudad desde el último piso. Vamos a ver si es posible conseguir entradas, porque por lo que leímos en internet había que reservarlas con anticipación y no lo hicimos. Waiting on the Greyhound to Chicago. I've got all my bags packed up, ready to leave. Efectivamente, si quieren subir a la torre, hagan reserva antes, pero sepan que vale $40 por persona para subir. Y como en todos los lugares que hemos recorrido de Estados Unidos, hay una tienda de regalos. Así que al bajar del último piso, o si entran como nosotros ahora, pueden acercarse ahí hasta la tienda de souvenirs. Stop letting the chances slip you by. Stop saying another day, maybe. When you're all not goodbye. Qué lindo que es conocer Chicago, pero más lindo es volver a nuestra casita y ver que está todo bien. Stop saying another day, maybe. When you're all not goodbye. Got myself a job well in Chicago. It's not too much to go on, but I'll make it fine. Ooh, still anything's better than just hanging around, yeah.
Buen día, jacuneros. Nuestro tercer día en Chicago. Volvimos a dormir acá en el parque. La verdad, súper tranquilo. Como pueden ver, pasan colectivos. Es un poco ruidosa la calle, pero súper bien y seguro para dormir. Miren lo que es esta belleza de patio. Lo arreglado que está todo el parque, las flores. Hay gente tomando su cafecito, gente haciendo actividad física. Nosotros vamos a ver si nos movemos para la costanera y pasar el día de hoy cerquita del lago Michigan. I'm an expert at overthinking things that I shouldn't. Qué belleza del lugar. Nos tiene enamorados de esta ciudad. Para todos aquellos que quieran ver el recorrido y disfrutar de las hermosas vistas que tuve esta mañana corriendo, recuerden que tenemos un canal secundario, Corriendo por el Mundo, donde les vamos compartiendo los lugares por donde corremos para que puedan disfrutar de más imágenes de la ciudad, o bien para aquellos que quieran correr o hacer bici de manera virtual con nuestros videos, pueden disfrutar ahí. Por lo pronto, nosotros nos vamos a dar una ducha y seguir mostrándoles más de esta ciudad. Les veníamos contando que la comida más típica es la famosa Deep Dish Pizza de Chicago, pero también son famosos sus panchos y los sándwiches. Pero ahora vamos a venir a comer el sándwich no a cualquier lugar. Si aún no han visto la serie The Bear, El Oso, se las recomendamos, espectacular. ¿La vimos este año o la vimos el año pasado? Me parece que fue este año. Tremenda. Se trata de un cocinero que agarra un restaurante y toda la trama de la serie es en eso. Y esa serie es toda en Chicago y fue inspirada en un bar real de acá de Chicago. Y vamos a ir a probar nada más y nada menos que ese sándwich. El lugar se llama Mr. Beef on Orleans, porque así se llama la calle en la que estamos acá, esta es Orleans. Y vamos, realmente lo vemos y es como se ve en la serie. Estábamos nosotros ahí en el estacionamiento al lado, hay mucha fila a comer acá. Tremenda la cola que hay. Shouldn't have shared things. Yeah, I can be a mess, but you somehow like me for me. And all your friends are wasted. You wanna stay here. Realmente nos sentimos dentro de la serie, decíamos, por el bullicio, A los gritos. Solo se puede pagar en efectivo. Pedimos el Italian Beef, que es el clásico, y está la pared llena de menciones de que acá ha sido elegido el mejor sándwich del Italian Beef, que es el típico de acá de Chicago. Miren qué curioso, estamos almorzando acá y atrás tenemos el poste de The Bear. Así que vamos a probar. A ver. Lo que chorrea. A ver, te quiero en un plano con el sándwich y Carmi atrás. Zarpado. No sé lo rico que está. ¿Sí? Pero tened cuidado porque chorrea. Ahora entiendo por qué nos dio tanta servilleta. Cuando lo preparan, tienen como un bowl con toda la carne en jugo y meten el pan adentro del jugo ese. Por eso está tan sabroso, pero por eso también chorrea así. No había visto esa parte. Estoy analizando cómo hacer esto sin ensuciarme. Imposible. No sé, señora. Bueno, a ver. ¿Viste lo sabroso bueno que que es? está. No se dan una idea. Si vienen a Chicago, anótense y pasen por acá, por Mr. Beef, a probarlo, porque no se van a arrepentir. Obviamente que muchas personas, como nosotros, llegamos a este lugar gracias a la serie, pero por todo lo que estábamos viendo en el local, hay muchísimas fotografías y muchas noticias de tiempo atrás, donde el local ha sido sumamente famoso acá en la ciudad de Chicago, así que ya sea por la historia que tiene el local o por la serie, les recomendamos que vengan a probarlo porque vale la pena. Ya con la panza llena, hemos cumplido 48 horas en esta hermosísima ciudad que debo contarles algo. A mí me genera mucha ansiedad antes de venir a una gran ciudad por todo lo que siempre contamos que implica la vida de motorhome y demás. Buscar un lugar para dormir, que sea seguro, que no sea tan ruidoso, porque dormimos en la calle, literal. Y por otro lado, el tema de la seguridad, porque habíamos leído noticias de que Chicago se considera una de las ciudades con las tasas de homicidio más altas de Estados Unidos. Por suerte no es tanto ahora, ha sido hace un tiempo atrás, pero debo decirles que hacía mucho tiempo que no me sentía
tan segura y tan tranquila en una ciudad. Eso que anduvimos un montón de noche recorriendo, que no solemos salir por las grandes ciudades de noche, anduvimos por todos lados, dormimos en la calle 2 noches, súper seguro, no hemos visto nada raro ni sentido absolutamente nada. De hecho, ayer íbamos caminando por la calle, iba una chica, o sea, le empezamos a prestar atención a un montón de personas caminando. Iba, por ejemplo, una chica con una mochila y el bolsillo en un bolsillito externo de la mochila y su celular lo llevaba ahí y ella caminando tranquila, gente con el celular en la mano, de día, de noche, todo. Así que, a ver, obviamente no deja de ser una ciudad grande, que uno tiene que tomar los recaudos de cerrar el vehículo y demás, pero se convirtió en una de mis ciudades favoritas. La verdad que sí, yo me encantó Chicago, me pareció una ciudad muy bella, creo que es la palabra, muy pintoresca. Me dieron ganas de venir a vivir un tiempito a Chicago. Me encantaría. Hoy, de hecho, cuando corría, ahí cuando salí a correr al lado del lago, me gustó como ese contraste que tiene el lago, o sea, la naturaleza al lado de la ciudad y el parque y toda la gente corriendo. Entonces, es una gran ciudad. La tercera más grande de Estados Unidos. O sea, muy grande. Enorme, con mucha oferta de cosas, pero a la vez la naturaleza y la gente, no sé, muy buena onda. Me gustó muchísimo. Súper recomendable pasar a conocer esta ciudad. Nosotros nos vamos, seguimos ruta. Y se viene un cambio de planes, pero para saber de qué se trata van a tener que esperar al próximo video. Si llegaste hasta el final de este video, te invitamos a que nos dejes con un comentario contándonos qué fue lo que más te gustó de esta ciudad y no te olvides de usar el hashtag Chicago para saber que llegaste hasta esta parte del video. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ningún video, que se vienen nuevas aventuras. Vayas a ver. En el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.